creo que la razón fundamental fue porque para la próxima nos queda como experiencia que nos digan en qué plataforma desarrollaron cada una de las soluciones, eh, para que, para, a ver, para que sea más expedito hubiese sido más expedita la evaluación. Los que utilizaron NetBeans, que nos mandaron el proyecto en NetBeans, o los que solo nos mandaron el Java para nosotros crear el proyecto y recrear todas las condiciones. En general, muchachos, felicitarlos porque el tiempo en que lo resuelven es bastante interesante, el tiempo en que resolvieron los ejercicios. ¿Qué queda? ¿Qué les puedo decir desde mi experiencia que quede como enseñanza, bueno, no enseñanza, como algo ahí para apropiar de parte de la experiencia para ustedes? Muchachos, hay ya muchas teorías matemáticas en términos de algoritmos. Yo sé, por ejemplo, tengo claro que en esta parte del continente, la gran mayoría de universidades que forman en computación o en ciencias relacionadas a la computación nos forman muy poco realmente en computación y en temas específicos como eficiencia computacional, etcétera. Pero sí hay algunos problemas que son clásicos y sus soluciones óptimas también son ampliamente conocidas. Me refiero, estoy pensando en este momento, para ponerles un ejemplo, por ejemplo, el número de los primos. Encontrar los primos de un número, ya hay muchos enfoques y se conocen ya cuáles son las técnicas básicas para hacer de ese proceso menos costoso computacionalmente. No ir hasta, por ejemplo, hasta la n medios, era una de las primeras modificaciones. Si un número no tiene primos en n medios, no hay necesidad de llegar hasta el límite del ciclo. Pero hay otra incluso que es mucho más apropiada, que es la raíz del número. Entonces eso reduce significativamente el tiempo computacional. Felicitarlos porque de los 4 problemas que seleccionamos para esta competencia, 2 eran eliminatorias mundiales. Esperen un momentico. Entonces les decía que 2 de ellos eran básicos, eran entrenamientos clásicos de un set de entrenamiento, pero 2 de ellos sí eran de unas eliminatorias de hace, creo que 2 o 3 años. Así que los 2 últimos, el de batería y el de los factores, sí fueron problemas para competencia, sí eran problemas propiamente de competencia. Los otros 2 eran evidentemente del set de entrenamiento. Entonces, bueno, el hecho de que hayan comprendido el problema, el hecho de que hayan leído y entendido lo que había que hacer, más allá de, sí o no, de cuando a ustedes en el salón de clase le dicen haga un algoritmo que, no sé, encuentre los primos, el hecho de que hayan podido leer y comprender lo que se deseaba es interesante. Les decía en términos de la eficiencia que ya hay muchos libros, hay libros de matemática computacional que tienen como ya digamos, estudiada todo esto de las técnicas para los problemas más frecuentes como el primo, etcétera. Y evidentemente también sería bueno siempre complementar la formación de programadores, sobre todo porque muchos de ustedes van a terminar siendo desarrolladores, complementar su formación con algo de complejidad algorítmica, que yo sí sé que, por ejemplo, no sé si los muchachos de la Autónoma están aquí, pero sé que allá dan complejidad computacional, no sé si les tocó el profesor Esmeide o no sé qué otro profesor, pero digamos si hay una cercanía y un conocimiento de que sí son temas de allá. Que se dan allí. En la Universidad de Magdalena todavía somos un poco más tímidos en eficiencia y en computación y en esas medidas de órdenes de magnitud de algoritmos o eficiencia computacional, notación o etcétera. Todos esos temas relacionados. Muy bien, entonces nos tomó más tiempo del que pensábamos evaluar, la verdad, pero
hubo varias cosas que tengo que contarles. Por ejemplo, eh, muchos equipos solucionaron, digamos, los problemas básicos, eh, pero habían algunos detalles, señores, que no debíamos pasar por alto y que necesitábamos buscar una forma de que se diferenciaran en la puntuación final. Y era, por ejemplo, si el problema decía que debería escribir en un archivo el resultado, algunos los mostraron en una cajita de Java, otros los mostraron por pantalla y algunos sí generaron el archivo de salida. Entonces, ¿cómo hacer la diferenciación sutil entre ellos en caso de un empate? Esa fue la pregunta que nos surgió en el equipo que estábamos evaluando las soluciones. Y entonces pusimos una especie de penalizaciones con enteros. Entonces, por ejemplo, el equipo que no escribía en el archivo de salida, si el problema decía que teníamos un archivo de salida, lo penalizábamos con -1. Por ejemplo, en el tema de los primos, si un equipo si dos equipos lo resolvían, pero uno su ciclo iba hasta la raíz cuadrada de n y el otro iba hasta 2 a la 63, esas diferencias tendríamos que ponerlas. Yo entiendo y comprendo que no estaba en el ítem la eficiencia en ese punto, pero era necesario para nosotros hacer esa diferenciación y les voy a decir por qué. Porque cuando empezamos a probar con los casos de prueba que teníamos de validación, habían soluciones que tomaban excesivo tiempo en su evaluación. Y es que piensen ustedes, hacer toda esa cantidad de iteraciones, por ejemplo, en un archivo que tenía 10 casos de prueba, pues tomaba muchísimo tiempo en terminar. Entonces, incluimos esa clase de penalizaciones, señores, allí. Y el tiempo, ¿cómo medimos el tiempo? Fue otra de las preguntas que tocó resolver porque muchos de los equipos no mandaron las soluciones en orden. O sea, no todo el mundo mandó el primero de primero, ni el segundo de segundo, ni el tercero de tercero. Y eso era esperable. No era nada raro. Pero si hubiese sido así, hubiese sido más fácil mirar en cuánto tiempo resolvieron o quién resolvió en menor tiempo el primer ejercicio o el segundo. Pero como seguramente se los repartieron en el equipo, entonces ya no eran comparables estadísticamente los tiempos. Entonces lo que tomamos fue, ¿cuántos problemas válidos tuvo el equipo? 1, 2, 3 o los 4. ¿En cuánto tiempo resolvió ese set de problemas que le vamos a evaluar? Entonces el tiempo fue tomado como la diferencia de tiempo entre las 8:30 de la mañana, que hicimos una aproximación de inicio, hasta el tiempo en el que enviaron el último ejercicio válido de su set, del set de ejercicios evaluados. Para no alargarles más, señores, y con todas esas observaciones, es posible que usted pueda estar pensando que seguramente su equipo obtuvo una penalización que no debía, o que de pronto no eran 2 penalizaciones sino una, pero les cuento que el consenso se llegó en un grupo de 3 personas que estaban evaluando. Luego la decisión es una decisión colegiada que evita como un sesgo de una sola persona allí. Bueno, entonces ahí están los resultados de las evaluaciones. Las casillas en rojo son soluciones que enviaron pero fueron rechazadas porque no pasó los test de validación. De pronto sí uno, pero ya cuando le cambiábamos y eso se los vamos a compartir, señores, los test de validación, los archivos de validación que utilizamos para que ustedes hagan sus propias pruebas. Entonces los rojos fueron los que no pasaron los test de validación. Seguramente funcionaban para algunos casos, pero ya cuando el número se crecía, era muy grande, ya daba violación de acceso o algún otro tipo de problemas. ¿Qué les cuento más sobre esto? Bueno, había algo importante que les iba a decir y se me acaba de pasar allí. Sí, no, les vamos a compartir los test de... bueno, por ejemplo, señores, cosas tan sutiles como esta, por ejemplo, en el formateador, que era un ejercicio que debían haber asegurado muy pronto, porque era de los sencillos, se limitaron a reemplazar el salto de línea, el N por un salto de línea, pero no tuvieron en cuenta, por ejemplo, que si habían espacios en blanco después del salto de línea,
la siguiente línea, es decir, cuando hay un salto de línea, el siguiente token debería estar al principio de la línea. Pero muchos de ustedes no tomaron en cuenta eso y solamente reemplazaron la N por el salto de línea. Y entonces las líneas quedaban corridas. No eran, bueno, ese detalle no lo tuvieron en cuenta. Algunos sí lo tuvieron en cuenta. Entonces, ¿cómo hacer esa diferenciación ahí? ¿Era justo colocarlos igual o debería haber alguna forma de diferenciar que hay uno que sí cumple rigurosamente la salida y otros no? Entonces por eso están las penalizaciones. Dicho eso, el primer lugar creo que no hubo mayor problema porque fue un solo equipo de los 10 entregó todos los resultados. A pesar de que hay penalizaciones fuertes, sobre todo en el tema de factores, pueden hacerlo muchísimo más eficiente. Eh, y detalles, me imagino, en el formateador o algo así como los espacios en blanco o algo así en el de formateador, digamos, no hubo mayor problema en el primer puesto. Y ese puesto le corresponde, por supuesto, al equipo que se llamó Dream Team. Entregó los 4 ejercicios con una duración de 2 horas 7 minutos contabilizados a partir de las 8:30, que no es tan preciso, pero hagan esa estimación. Tuvo 3 penalizaciones y resolvió 4 problemas. El equipo Return 0, el segundo puesto sí estuvo mucho más de discusión, porque los dos equipos entregaron 3 resultados, pero hay casi una hora, no, hay más, casi 2 horas de diferencia en la entrega del último resultado. El equipo que está ahí de segundo, Return 0, demoró 2.7 horas, 2 horas 7 minutos, 2 horas 70 minutos debe ser. No sé cómo interpretar esa diferencia ahí, porque 70 minutos serían 3 horas. Bueno, debe ser 2 horas y 7 minutos y el de arriba debe ser 2 horas 7 segundos. Y el tercero lo hizo en 3.47. Esa medida es la diferencia de las horas multiplicada por 24. Bueno, y tuvo la diferencia donde estuvo en las penalizaciones. El segundo equipo tuvo solo una penalización, el otro tuvo 3 penalizaciones y el resto de la tabla queda así como se la mostraba, un equipo que parece ser que no participó porque no mandó ninguna solución. Dicho eso, señores, la clasificación que el equipo le da a las soluciones que ustedes enviaron quedó así. El primer puesto para el equipo Dream Team, el segundo para Return 0 y el tercero para, no sé cómo se le dirá eso, pero debe ser como Five Team o algo así. Esos son los resultados, señores. De antemano, bueno, de antemano no, para finalizar, agradecerles muchísimo la participación. No sé, Fay, de esos equipos de dónde serán. No tuvimos tiempo de colocarles de la autónoma, profe. ¿Cuál de todos? Five, el tercero. Ok. Y de la Unimac. De la Unimac es el Dream Team. Ok. Muchísimas gracias, muchachos, por esta participación. Vean, les cuento, esos problemas son problemas tomados de competencias de competencias internacionales, 2 de ellos de finales. No recuerdo si eran finales del mundo o finales continentales, pero por lo menos decirles también que el formato en que está presentado es fiel a ellos, es una traducción que fue revisada por 3 personas para tratar de que la significancia fuese lo más preciso posible, a excepción del error de 2 a la 63 que se nos pasó, que no entendemos cómo se nos pasó si lo revisamos muchísimas veces. A excepción de ese error, la traducción trató de ser muy precisa en la explicación. ¿Y esto por qué se los digo? Porque lo que les quiero decir es que están resolviendo problemas que se hacen en la competición, que hay que mejorar muchísimo, hay que mejorar en eficiencia, porque les cuento que muchos de esos problemas sí tienen un tiempo, una restricción. Por ejemplo, en las finales del mundo, creo que el de baterías tenía una restricción de que no podía demorar más de 5 segundos encontrando la solución. Entonces, fíjense que ya ahora empieza a jugar, si quisieran seguir adelante, empieza a jugar el tema de la eficiencia. Para eso apóyense, hay muchos libros, hay un libro excelente de matemática computacional que les muestra, bueno, todas estas formas clásicas ya de
de, de teorías para solucionar los problemas básicos que se repiten. Muchos de ellos se repiten igual, así como el del primo, muchos de ellos se repiten, la ruta más cercana, etcétera. Todos ellos, más corta, perdón, todos esos se repiten y tienen soluciones ya clásicas. Fai, lo único que resta es pedirte por favor que te pongas como en contacto con los señores de estos equipos para que nosotros procedamos a la premiación. Recuerden que había una premiación en dinero allí y no resta sino agradecerle a todos los equipos que participaron. Fai, te doy la palabra ahí para que cierres por favor ahí la reunión. Bueno, primero que todo, felicitar a los grupos ganadores. Excelente trabajo. Bueno, sobre la premiación, les voy a pedir es a los dos equipos, al líder de cada equipo, que me pase sus datos para hacerle la transferencia de dinero. Ya tenemos los recursos. Y pues nada, que disfruten ahí ese gran premio. Fai, vamos a premiar a los 3 equipos que están en esta diapositiva con 300, 200 y 100 mil pesos correspondiente a cada uno de ellos. Por eso te pido el favor que recojas la información de cada uno de ellos. Listo, perfecto. Entonces, ya saben, líderes, me pasan su información sobre las cuentas a las cuales vamos a hacer la transferencia. Sí, yo propongo que sea una sola por equipo, de pronto el líder, y que se encargue de repartir. Puede ser una cuenta o puede ser la información de cédula para hacer alguna transferencia por Efecti, que ustedes mismos vayan con su cédula y puedan reclamar, por ejemplo, que sería como lo más versátil si no tienen cuenta bancaria alguno de ellos. Sí, mucho mejor. Es lo mejor. Entonces, una información sobre los datos que se necesitan para hacer una transferencia en Efecti y hacemos la transferencia y ustedes se encargan pues de distribuirla allí al interior de sus equipos. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Fray, por la logística, por el apoyo y a todos los grupos que participaron. Muchas gracias. Vale, profe. Bueno, a ver, ¿quién es? Aquí está el líder de Dream Team. Sí, claro. Soy yo. Bueno, palabras, por favor, el ganador. No, muchas gracias por dejarnos participar. Fue una competencia muy interesante. Es la primera vez que participo en mucho tiempo. Pues nunca no había pasado por la experiencia de participar y bueno, un equipo muy bueno. Así que también agradecerles a ellos y gracias a todos ganamos. Excelente. A ver, del equipo Ritmo. El capitán como que no tiene internet, pero yo soy un integrante de ellos. Adelante. Primero que todo, buenos días. Y segundo, nada, agradecerles esta participación. Nosotros es primera vez que entramos a un concurso de este estilo. Lo intentamos pensando que no perdemos nada intentando, obteniendo experiencia y pues quedamos de segundo. Entonces, nada, muchas gracias a la gente que organizó este concurso. Muy bien. Bueno, ahora aquí, Grupo 5 Team. Sí, buenos días. Primero que todo, así como están diciendo los compañeros, gracias a la Universidad del Magdalena por la organización de este evento. Al igual que los demás, que el segundo equipo, mi equipo era la primera vez que participaba en una competencia así, no habíamos tenido esta experiencia y cuando se nos fue presentada nos llamó full la atención y entramos enseguida. Y no es algo que uno se arrepienta, sino que ya le da más ánimo para seguir participando en las demás. Muchas gracias. Excelente. Bueno, no sé cuál de los equipos fue, un último comentario, no lo recuerdo, las evaluaciones no las hicimos por específicamente, pero no sé cuál de los equipos desarrolló en C++. Señores, reciban una felicitación además adicional de parte mía a los que utilizaron C++. Es mucho más rápido y además la forma en que estructuraron la solución también es elegante. Reciban una felicitación adicional. No recuerdo cuál fue.
Profe, mi grupo entregó los 2 primeros en Java y yo fui el que en C++ hice el 4.º punto, el de los factores. Sí, excelente la forma en que, no recuerdo que utilizaron los mapas, etcétera. Muy bien. Sí, mapas. El Dream Team también usó C++ en 2 soluciones. Excelente. Bueno, no siendo Bueno, más. señores, Fai, no es más, ¿cierto? Ujú. Muchísimas gracias. Ya yo me pongo automáticamente en contacto con el interno con Fai para que me pase los datos y entonces procedemos a la entrega de los premios. Señores, felicitaciones. Los esperamos el próximo año. Vamos a tratar de buscar más patrocinio para que el incentivo sea muchísimo mejor y los esperamos el próximo año. No vayan a perder ritmo, sigan practicando. Hay muchas páginas donde practicar y en lo posible de pronto nos insertamos algunas competencias regionales que hacen en el país o en las nacionales, señores. Muchísimas gracias, feliz resto de día, Fai, feliz resto de día. Igualmente, profe. Muchas gracias, muchachos. Felicitaciones.